Muy buenos días, paz del Señor, y estamos una vez más con los devocionales. Los devocionales deberían de ser siempre con un estudio. Es muy fácil decir algo de Dios, comunicar algo de Dios, adorar incluso a Dios sin tener un fundamento, sin tener un nuevo nacimiento. Como Jesús se lo enseña a Nicodemo en Juan, en todo el capítulo 3, diría yo, personalmente a un judío que fue humilde, ¿verdad? Esto de las maldiciones por generacionales se enseñaron religiones, se enseñaron ritualidades donde la ley vivía condenando al que no la cumplía. De esa manera vamos a ver, antes de entrar al tema central que es Jesús y la ley, habíamos quedado anteriormente en San Mateo el capítulo 5 del 17 al 21. Y de la manera que Dios tiene misericordia y viene a su tierra es en Éxodo, el capítulo 25, el 34, el 7, Deuteronomio y Números. Muestra la ley sobre lo que nos interesa, ¿verdad? Cómo vivieron nuestros antepasados, cumpliendo ritualidades, cumpliendo inclusive los mandamientos que fueron dictados por Moisés, ejecutados fueron por centenares de profetas. Siempre hemos dicho así, los buenos, los malos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Así que es para que salga un más doméstico el mensaje, ¿verdad? Entonces, recordando, dijo Jesús nuevamente, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Él no vino para decir que los profetas y la ley que se dictó a Moisés estaba anulada, estaba cancelada. Dice que Él vino para que se cumpla. ¿Cómo para que se cumpla? Mostrando Dios su amor, su perdón y su misericordia. El hombre que dice ser cristiano o que profesa, vamos a suponer, y que ha levantado una religión, ese hombre, esa mujer tiene que mostrar mínimo que tiene un acceso para darle a la persona que está ministrando de perdón de pecado. No impulsarle ni entrar en debate con la palabra de que cómo dice aquí, cómo dice acá. ¿Sabe? Todas esas ambigüedades llevarán al juego eterno, como he visto ciertas personas que debaten con la Biblia en video como una competencia. No. Dios nos dio libre albedrío y Dios nos ha dado el privilegio, diría yo, de elegirlo a Él, porque es un privilegio elegir a Dios y la salvación, como es una maldición seguir en lo que cuentan estas cosas de nuestros antepasados. Así que hay tendencias en la iglesia de hoy para tratar, dice, de culpar y hacer que se sienta libre de culpa la persona. El problema en una especie de maldición generacional, porque esto es cuando hablamos de la ley, hablamos de las maldiciones de los que pasaron nuestros ancestros, nuestros antepasados, donde vemos que Dios usa a Moisés, usa muchas veces a la familia íntegra de Moisés, que es Aarón, Miriam, luego al sucesor Josué, que era el sobrino de Moisés, familiarmente de esta familia levita, ¿verdad? Así que después ya viene todo lo que es lo de entrar a la tierra prometida por ser, disculpe, personas que practicaban el bien de Dios, las señales del Señor. Y esto todo sucede antes de la venida, antes de Cristo. Así que habla también de las tendencias, y hay tendencia como es en Éxodo 20, número, dice, pareciera que Dios es injusto que castigue a los hijos por los pecados de sus padres
Sin embargo, esto es mirarlo desde la perspectiva terrenal. Dios sabe que los efectos del pecado se transmiten de generación en generación. A la siguiente, cuando un padre tiene un estilo de vida pecaminoso, sus hijos también son propensos a tener el mismo estilo de vida pecaminoso. Así que eso es vivir conforme a la vida naturalmente. Eso es estar sujeto a la ley y a una religión. Básicamente, cuando estamos sujetados a una religión y a una estructura que nos ha hecho solamente ir a secciones donde nos echan ceniza a la cabeza, donde confesamos los pecados y vamos y seguimos pecando, eso es vivir bajo la condenación. Y vivir bajo la condenación de Dios, pues nos llevará solamente al lago de fuego juntamente con Satanás. Así que nosotros no podemos seguir el mal, y aquí hay una esencia maravillosa que aparece en los 4 evangelios, donde se presenta a Jesús, el Hijo de Dios, el propio Dios en la encarnación, de mostrarnos que tenemos que practicar como le enseñó a Nicodemo, como le hizo el llamado a el propio Saulo de Tarso con esto de la conversión. En la conversión entra la transformación y entra ya este hombre y esta mujer nueva. Así que no hay pasajes más maravillosos para mí que hable, y hemos hablado la semana anterior sobre la esperanza. Una esperanza fija solamente es a través de Cristo. ¿Por qué? Porque hay algo espiritual que está haciendo que sustente este hombre, esta mujer en su interior, donde nos llamamos cristianos, ¿no? Entonces, no ha venido el Señor Jesús, no ha nacido en la tierra para abrogar la ley, pero sí para que se cumpla, ya que Él vio, Dios, de que en la antigüedad no se pudieron cumplir, porque era esto de matar un chivo, derramar sangre, hacer una cantidad de ritualidad de los sacerdotes sobre el holocausto y terminar muerto muchas veces, porque eran y se movían por señales, ¿verdad? Dentro de ese holocausto estaban los 10 mandamientos, y un hombre, un sacerdote impuro que entraba ahí y no estaba sujetado a los 10 mandamientos que había en el arca del pacto, pues caía muerto. Así que ya los otros veían de afuera que caía muerto, no se animaban a entrar y tampoco podían ser libertados del pecado. Puesto que esto se destruyó, pues se siguió haciendo el pecado. El pecado reinó sobre la humanidad para muerte. Así que aquí, si seguimos leyendo en los pasajes bíblicos, el 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de Dios. Así que si no venimos a ser justificados por la justicia que Dios trae al mundo por Jesús, por el Cristo, no podemos entrar al reino de Dios. Entonces, cuando ya sabiendo estas cosas más no hacer caso, ¿qué dice abajito? Jesús y la ira. Oíste que fue dicho los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero no os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable para el concilio. Cualquiera que se diga fatuo quedará expuesto al infierno. Aunque se vea otro tema diferente, sí puede ser otra enseñanza muy diferente, pero no en este tiempo, porque en este tiempo el juicio y la ley condenativa precisamente se levantó en la hermandad cristiana, en esto de las profecías, de los profetas y de los pastorados. Así que aunque veamos que el
capítulo y el versículo bíblico le corresponde a otro nivel. Mire que a veces me gusta diferenciar y escarbar entre las diferencias porque no es que coincida con el versículo del texto que hemos leído antes con su contexto, sino es que tenemos por realmente la ira de Dios cuando estamos sujetados a la ley. Sin embargo, Jesús, el Mesías, el Maestro, nos hace una explicación de su amor en piedad a través de los hombres, de los pastores, de los discípulos, de los apóstoles que tuvieron la conversión de vida. Así que yo le animo que estudiemos juntos la Biblia, que podamos estar preparados para hacerle frente a los días del mal, a personas que lo abandonen a uno, a personas que lo miren, que no lo miren, como sea. Eso no puede tener importancia si somos cristianos y estamos respetando las leyes. Romanos capítulo 13, versículo de 1 al 2, tampoco acarrearemos maldiciones, ¿verdad? Aquí mismo el capítulo 3 dice 13, permítame leérselo para despedirme. Toda persona debe someterse a la autoridad del gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y las que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra esta autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Así que de esa manera nosotros tenemos que respetar la ley, no importando que esa persona que está como dictador, como gobernante, como alcalde, sea una persona corrupta que no tiene derecho. Usted no se enjambre, no se menos ni se incluya, porque estas personas al hacer, ahí viene la artimaña de Satanás que quiere que usted blasfeme, que usted diga algo lo que dijo Jesús. Ahí viene la ira del Señor, que nadie esté contra su hermano. Usted creerá que esto es nomás la hermandad de la iglesia. No es la hermandad de la iglesia. Nosotros al final, al cabo, venimos en el mundo de 3 hermanos, ¿no? De los hijos de Noé, fueron los que se reproducieron, y pues cuando el mundo, el diluvio, terminó con la creación. Así que murió Noé, murieron su esposa y todos los animales se multiplicaron, pero venimos verdaderamente, para que usted lo sepa, de 3 hermanos, ¿verdad? Tarea para su casa. Uno de esos es Jafet, Can y... Así que nosotros no podemos estar... Dice así, mire, disculpe, el capítulo 13, Romano, la versión Reina Valera, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas de modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Lo que resiste acarrean condenación para sí mismo. En otra versión dice son anatema. En otra edición dice son maldecidos y acarrean maldición. Aunque no nos guste la gobernancia, aunque es una gobernancia supuestamente que tiene que estar regida conforme a la Biblia, lo que dice. Pero los hombres, las mujeres en lo político lo han destruido. Así que ya no se diga la ley, pero Dios lo está permitiendo. Aunque sea que ese hombre y esa mujer no estén gobernando bien la ley, igual lo está permitiendo. Así que no nos pringuemos, no nos contaminemos con que esta boca diga una cosa contraria, que Dios está diciendo que si nos vamos en contra, vamos a someternos a la maldición. ¿Y qué es la maldición? No tener el discernimiento y estar sujeto a la ley de los antiguos. No que los antiguos sean maldecidos, no tenían cómo liberarse del pecado. Ya le digo que todo lo del holocausto lo hicieron al olvido, muchos.
Entonces los que aún hasta ahorita lo siguen practicando, si lo que le voy a contar le cae una noticia hasta ahorita es tremenda, que los propios judíos no creen en Jesús. Así que imagínense entonces a quién sujetarse, sino al adorable Espíritu Santo que viene por tener a Jesús aquí dentro, muy guardadito, muy escondidito, así se nos venga el mundo entero. Dios le bendiga. Shalom, shalom. Padre Santo, Padre amado, te damos gracias una vez más por esta palabra, por esta ley, por ver a Jesús combatiendo, luchando, Señor, para que seamos resucitados juntamente con Cristo. Adoramos y bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, de acuerdo al país donde usted se encuentre. Paz del Señor. Tenga un buenos días. Buenos días en este martes.